Descuido en la religión. Sermón predicado el domingo por la mañana, 15 de abril de 1866, por C. H. Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Segunda de Reyes, capítulo 10 y versículo 31. Jehú fue levantado por Dios para ser un gran reformador en el reino de Israel. Tan pronto como recibió su comisión, se puso a trabajar con una audacia y una perseverancia nunca superadas. Se le ordenó cortar toda la casa de Acab, y la tarea fue muy afín a su gusto. Mató a diestra y siniestra y no perdonó a nadie. A diferencia de Saúl con los amalecitas, que perdonó a Agar y a lo mejor del ganado. Jehú exterminó por completo la raza que Dios había condenado. Cuando se hubo ejecutado plena venganza sobre Jezabel y toda la prole de Acab, apenas se detuvo en el camino para felicitarse y decir a Jonadab: «Ven conmigo y verás mi celo por Jehová», sino que procedió de inmediato a reunir a todos los sacerdotes de Baal y a aniquilarlos de un golpe. Él fue un reformador radical en este asunto y cortó a los baalitas sin remordimiento y sin excepción. No fue uno de los que en la antigüedad fueron malditos por hacer la obra de Dios engañosamente, reteniendo sus manos de la sangre. Hizo una limpieza profunda y completa de las abominaciones del culto a Baal y cumplió la obra para la cual fue levantado con la más maravillosa minuciosidad y celo. Pero, ese pero, cuán infelizmente lo estropea todo. Mientras estaba así listo y ferviente en una obra que se adaptaba a su gusto furioso. No tenía un corazón verdadero hacia Dios. Mientras era un destructor de Baal, no era un siervo de Jehová. Era un iconoclasta de primer orden, rompiendo ídolos a diestra y siniestra. Pero no era un edificador de la casa del Señor. Él no sometió su mente reverente y obediente a la adoración del Dios de Israel. Tampoco le importó conocer su mente y ley. Siguió una especie de impulso animal de que lo empujaba hacia adelante en opción y oposición a Baal y a la raza de Acab. Pero no sabía nada de esa fuerza espiritual que lo hubiera llevado a preguntar: ¿qué más quiere Dios que yo haga? Sus acciones como verdugo de Dios fueron bastante correctas, pero su corazón estaba equivocado. Era impulsivo e impetuoso y conducía furiosamente cuando la obra era de su agrado, pero no tenía corazón para otro servicio a Jehová. Habiendo derrocado la adoración de Baal, casi inmediatamente estableció otra forma de idolatría en su lugar y ordenó a la nación postrarse ante los becerros de Betel. Odiando un pecado, amaba a otro, y así demostró que el temor del Altísimo no reinaba en su pecho. Era simplemente un siervo asalariado y recibió el trono como su salario. Nunca fue un hijo de Dios. Hizo la obra de Dios, como lo hizo el león que mató al profeta desobediente, pero siguió siendo un león. El cuidado ansioso por conocer y servir a Dios no encajaba con la disposición obstinada de Jehú. Él era todo apariencia e ímpetu, pero de la obediencia cuidadosa y humilde no sabía nada. No supongan que este Jehú imprudente y descuidado era un hombre solo y sin compañía. Era, solo uno de una clase muy numerosa. He seleccionado el texto debido a una impresión en mi propio corazón de que los Jehús estaban aumentando en nuestra tierra y que se encontraran profesantes y reflexivos en esta congregación, a quienes este texto puede causar un gran examen de conciencia.
Solo confío en que tales personas sean realmente guiadas a examinarse a sí mismas y usar pruebas adecuadas para descubrir si son verdaderamente creyentes en el gran Dios de Israel o son solo imitadores apresurados, inconsiderados y no renovados de Jehú. La falta de atención a la voluntad de Dios que se menciona en el texto es muy terrible, fatal para todas nuestras profesiones de piedad genuina y todas las esperanzas de entrar en la vida eterna. Mientras hablo sobre la santa cautela y la atención, sería que el texto sugiere, o más bien, la atención seria que el texto sugiere, que el Espíritu Santo nos permita a todos examinarnos si hemos recibido del Señor por la fe en Jesús un corazón renovado que está ansioso por conocer y hacer la voluntad del Señor, o si somos meras criaturas de impulso, escogiendo y seleccionando en cuanto a los mandatos de nuestro Señor y obedeciendo o desobedeciendo según como las circunstancias de la hora puedan influir en nuestro espíritu irreflexivo. En primer lugar, esta mañana tendremos que hablar sobre el descuido en la religión, mostrando el punto peculiar en el que principalmente se descubre a sí mismo. Luego procederemos a testificar en segundo lugar que en este punto el descuido en la religión es fatal. Luego, en tercer lugar, pasaremos a mostrar la utilidad del cuidado santo y la atención. Y cerraremos esforzándonos por exhortarlos a practicar esta atención antes de que abandonen esta casa de oración. Primero, que el Espíritu Santo nos permita mostrar el punto en el que el descuido se muestra más que nada. ¿De qué no cuidó Jehú? Él tuvo gran cuidado de matar a la familia de Acab. Tuvo gran cuidado de destruir totalmente a los adoradores de Baal, pero no cuidó de andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón. Este es el punto en el que muchos profesantes fervientes muestran su falta de piedad vital. No ejercen ninguna santa circunspección y no muestran ansiedad por andar en la ley del Señor su Dios con todo su corazón, lo cual estarían muy deseosos de hacer si fueran hombres salvos. Hay muchos hoy en día que estarían muy disgustados conmigo si no admitiera que son cristianos y sin embargo no tienen cuidado de conocer la voluntad de Dios. Muchos profesantes nunca dedicaron una hora de estudio a las Escrituras con un deseo serio de determinar el camino de salvación de Dios y la regla de Dios para el comportamiento de un creyente en la Iglesia y el mundo. Multitudes de los llamados cristianos hoy en día no leen sus Biblias. Oyentes míos, ¿lo hacen ustedes? No quisiera calumniar a la cristiandad moderna, pero estoy persuadido de que multitudes de profesantes tratan el libro de Dios con una negligencia muy perversa. Frecuentemente nos encontramos con errores que son tan absurdos que ningún estudiante habitual de la palabra de Dios podría haber caído en ellos. Así que muchos de ustedes toman su religión de segunda mano. La toman prestada del predicador. La copian de sus abuelas. Siguen la costumbre como su guía y no la voz de Dios. No escudriñan el libro del Señor para descubrir si estas cosas son así o no. Vaya, grandes multitudes de personas van tropezando como Jehú, suponiendo que deben estar en lo cierto. El pensamiento incómodo pero muy prudente de que tal vez todo pueda estar mal nunca se les ha ocurrido y recurrir a la ley y al testimonio les parece totalmente superfluo. Ahora, mis queridos amigos, no veo cómo se puede pensar que un siervo sea fiel si es totalmente descuidado en cuanto a la voluntad de su amo. Solemnemente, creo que algunos profesantes no desean conocer la voluntad de su Señor demasiado a fondo. Hay ciertos deberes cuyo cumplimiento sería desagradable y por lo tanto no quieren tener sus conciencias demasiado iluminadas sobre el tema. Evitan la luz para no ser reprendidos. Hermanos y hermanas, si tengo miedo de la luz de Dios, tengan la seguridad de que por alguna mala razón tengo buena causa para tenerle miedo.
Si mis opiniones doctrinales o mis acciones diarias son tales que no me atrevo a ponerlas en la balanza de la palabra de Dios y darles una ponderación exhaustiva, tengo razones para sospechar que sería hallado falto al final. Oh, que cada uno de nosotros busque diligentemente con espíritu humilde y obediente sentarse a los pies de Jesús y aprender de Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es el clamor del alma regenerada. Los religiosos carnales van conduciendo con precipitada inconsideración, pero las mentes espirituales hacen una pausa y meditan e indagan, y todo con el único objetivo de ser íntegros en los estatutos del Señor. Además, me temo que hay algunos que, si tienen algún cuidado por saber, si no tienen cuidado de practicar la voluntad del Señor, si piensan en absoluto, llegan a la conclusión de que ciertos mandamientos son gravosos, así que posponen toda atención práctica a ellos. Afirman ser obedientes en principio, pero no en la práctica. Mientras que un hombre que profesa sostener un principio que no practica es una persona sin ningún principio en absoluto, excepto uno terriblemente malo. Mis queridos amigos, si soy verdaderamente siervo del Señor, sentiré que debo darme prisa y no demorarme en todas las cosas para andar conforme a su voluntad, y aunque tristemente consciente de muchas debilidades e imperfecciones, aún así de todos modos desearé de corazón practicar lo que sé. Cuídense, queridos amigos, de dejar que la cabeza crezca a gran velocidad mientras el brazo se atrofia. El conocimiento implica una responsabilidad que terminará en muchos azotes por desobediencia. Es traición para un comandante ser muy versado en tácticas militares y ser grande en armas y, sin embargo, negarse a defender su país y permitir que el imperio se vaya a la ruina. El cristiano práctico solamente es el verdadero cristianismo. Que el Señor nos dé tal cosa, que nos sentemos y solemnemente nos digamos a nosotros mismos qué es aquello que sé que es la voluntad de Dios que he descuidado realizar. Señor, ayúdame a entenderlo ahora. Queridos amigos, somos salvos solo por la gracia divina, y cuando somos salvos nos convertimos en hijos obedientes y ya no somos como el irreflexivo Jehú. Pero además, hay algunos que conocen la voluntad de Dios y la practican a su manera, pero no la practican como si tuviera autoridad divina, a someternos especialmente a las ordenanzas de la religión cristiana. Traemos una vana ofrenda si simplemente nos sometemos a ellas por costumbre o por la autoridad de la Iglesia. Debemos inclinarnos ante cada mandato de este libro porque es el mandato de Dios. Nuestro curso de vida no debe ser guiado por la impresión de que tal o cual cosa es respetable, sino por la conciencia de que somos los siervos del Altísimo, que cualquier cosa que Él nos haya dicho es nuestro privilegio realizarla. Debemos orar para que podamos correr en el camino de los mandamientos de Dios, pero además de eso, que seamos movidos a correr en ese camino porque es el camino de los mandamientos de Dios. Obedecer mecánicamente es escasamente digno en el siervo de un Dios tan grande y misericordioso. Se ha observado bien que los primeros cristianos no hablaban tanto de obediencia a Cristo como de devoción a Él, lo cual es mucho más alto que la obediencia. La consagración a Jesús debe ser la pasión dominante de nuestra alma. Amados, que la palabra de Jesús sea una fuerza irresistible con nosotros. Sigamos porque Jesús guía. Ese fue un grito poderoso que una vez fue profanado para propósitos de fanatismo bajo la predicación de Pedro el ermitaño. Deus vult, Dios lo quiere. Resonó a través de la cristiandad. Hizo que los monarcas cambiaran sus coronas por cascos. Hizo que el artesano arrojara su martillo para empuñar la lanza. Cambió las rejas de arado de los hombres en espadas y sus hoces en lanzas, y corrieron a morir en Palestina bajo la idea dominante de limpiar esa tierra santa de la intrusión pagana. Oh, que tal impulso atravesara la cristiandad de nuevo para un propósito más alto y más noble. Deus vult, el Señor lo quiere. Que la verdad destierre el error, que la superstición ceda ante el Evangelio, que las formas y ceremonias huyan ante las doctrinas de la libre gracia,
que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús, porque Deus vol, que el crucificado sea adorado en todas partes, porque Dios lo quiere. Si esta fuerza no ha de mover a toda cristiandad, de todos modos que influya en nuestros propios corazones y que cuidemos de los mandamientos de Dios porque expresan su voluntad. Se añade una vez más en el texto que el descuido de Jehú se mostró en que no cuidó de toda la ley al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. ¿Debo acusar a la época actual? No, pero aún así la acusación bien podría ser contra ella de que la mayoría de nosotros no servimos a Dios con todos nuestros corazones. Oh, el ardor con el que los hombres persiguen fortunas. Oh, las pasiones con las que codician la riqueza. Oh, el poder de esa fuerza que impulsa al hombre de ciencia a pasar su vida en investigaciones laboriosas. ¿Por qué no debería apoderarse de nosotros una pasión de un tipo más noble? ¿Por qué no deberíamos ser igualmente devotos a la causa del Maestro? La tibieza de la mayoría de nosotros es lo que impide que glorifiquemos a Cristo. Predicamos, pero no como hombres moribundos a hombres moribundos. Oramos, pero no como Jacob luchó con el ángel. Damos, pero no como dadores generosos. Buscamos vivir en santidad, pero no con ese entusiasmo que corresponde a la cruz de Cristo. Queridos amigos, tememos que el texto tenga relación con todos nosotros, pero hay algunos para quienes es casi una sentencia de muerte, porque aunque conocen la voluntad de Dios y la hacen en cierta medida, sin embargo no la atienden con sus corazones. Recuerden, pueden llevar a cabo concienzudamente, externamente lo que creen que es la voluntad de Dios, pero a menos que el corazón de su obediencia, no tienen envidia de ser sujetos a la gracia divina. Es el corazón lo que la gracia gana y lo que Dios reclama, y hasta que el corazón no se rinde, nada se rinde. Pueden ser bautizados y rebautizados, pueden venir a la comunión tantas veces como quieran, pueden sentarse en su banco y pueden escuchar. No, pueden predicar e incluso entregar su cuerpo para ser quemado, pero si su corazón no se entrega a Dios, si no lo aman, si no sienten apego a su persona, todo lo que ha hecho es meramente el efecto natural de la emoción o el libre albedrío y no la obra de la gracia divina. Cuando el corazón se aferra a Dios, cuando el alma está fija en Él, cuando ponemos todo nuestro ser en cada acto de servicio, entonces es que somos distinguidos como los vivificados, llamados elegidos, el pueblo de Dios que se regocija en Cristo Jesús y no tiene confianza en la carne. Así, he tratado de exponer dónde yacía el daño en el asunto de Jehú, que no le importó conocer la totalidad de la voluntad de Dios. Si la conocía, no estudió para practicarla, no rindió obediencia porque fuera la voluntad de Dios y nunca rindió todo su corazón al amor de Dios. Observen antes de que dejemos ese punto, que Jehú estaba muy enojado por los pecados de otras personas. Eso podemos estarlo nosotros también, y sin embargo nunca ser librados de los nuestros. Es un espectáculo muy fino ver a un hombre exaltarse en un furor contra la embriaguez, cuando él mismo nunca ha sido culpable de ello. Es cierto que toda la indignación que se derrama sobre ella bien la merece, pues no es un pecado infame, la gran red del diablo en la que atrapa a multitudes. Pero puedo ser un hombre muy serio de la templanza y de odiar la embriaguez muy ferozmente, pero puedo ser un hijo del diablo a pesar de todo eso. Puedo estar muy furioso contra el adulterio o el robo o la inmoralidad de algún otro tipo que no practico yo mismo, sin embargo mis propios pecados pueden clamar contra mí. No es posible justificar mis propios pecados denunciándolos de otros. Es un tipo de virtud muy barata esa, acosar los vicios de otras personas. La cosa más fácil en todo el mundo es estar constantemente denunciando las faltas populares, pero torcerle el cuello a uno de mis propios pecados del seno es una obra mucho más difícil y una señal mucho mejor de conversión. Ser ferviente contra el pecado de otros puede ser digno de elogio,
pero no es señal de gracia divina en el corazón. Los hombres naturales han sido algunos de los mayores líderes en este asunto. Odio mi propio pecado, humillarme a causa de mis propias faltas personales y esforzarme ante los ojos de Dios por renunciar a todo camino falso es una obra de algo más que la naturaleza humana. Notarán también que Jehú era muy amargo contra un pecado. La sola mención del nombre de Baal le hacía subir la sangre a la cara. Hay personas en el mundo que no pueden soportar algún pecado hacia el cual tienen aversión. Les encanta martillar contra él. Toda su alma se enciende ante la mención del mismo. Eso está muy bien, pero a menos que odien todo pecado, a menos que odien especialmente el pecado que los asedia, que es más afín a su propia naturaleza, necesitan convertirse. Cristo no hace nuevas algunas cosas, sino todas las cosas nuevas. Y Él no nos enseña a cortar una lujuria y a complacer otra. Se debe hacer una limpieza completa, por la gracia de Dios, del amor a todo pecado. Una vez más, Jehú obedeció a Dios hasta cierto punto. Sucedió que era algo rentable para él exterminar la antigua casa real de Acab, porque lo confirmaría él mismo en su propio trono. Pero cualquier cosa más allá de eso no pagaba, y por lo tanto Jehú no la tocaba. Algunas virtudes pagan bien y la gente prudente se decide por ellas de inmediato. Estas gracias remunerativas son muy admiradas, pero las virtudes pobres tienen pocos patrocinadores. Si a Jehú le hubiera pagado mejor salvar a Acab, habría sido lento para matarlo. Y cuando respondió a su propósito, establecer los becerros de oro, no tuvo escrúpulos en hacerlo. Muchos hombres se apartan de la religión cuando su interés se veía comprometido. Si veo a dos hombres caminando juntos, no puedo decir que es el amo del perro que va detrás, pero lo descubriré directamente. Uno de ellos doblará a la derecha y el otro a la izquierda. Ahora sabré quién es el amo del perro, porque cuando llegue al punto de giro el perro irá con su amo y dejará al extraño. No siempre pueden decir si es a Dios o a Mamón a quien un hombre está sirviendo cuando la virtud es rentable, pero cuando llega al punto de giro y el hombre tiene que ser un perdedor por Cristo, en lo que renuncia por causa de Cristo, entonces la sinceridad es probada. Los puntos de giro son lugares donde podemos juzgarnos a nosotros mismos, porque son los únicos criterios verdaderos de nuestro carácter real. Segundo, el descuido en el punto indicado es fatal. Es fatal porque manifiesta que el pecado no es odiado. Una forma particular de pecado es aborrecida, pero dado que otra se consiente es evidente que no hay odio hacia el pecado en sí mismo. Jehú habría dicho: odio la idolatría. Mira cómo he roto la imagen de Baal. Sí, pero mira cómo has levantado los becerros de oro. No era odio la idolatría per se y en sí misma, sino odio a esa forma particular de ella que consistía en la adoración de Baal. Así que ustedes no odian el pecado si solo odian algún pecado. Toda iniquidad será desagradable a los ojos de ustedes si Dios el Espíritu Santo realmente los ha hecho aborrecer la iniquidad. Si le digo a una persona: no te recibiré en mi casa cuando vengas vestido con tal abrigo, pero si le abro la puerta cuando lleva puesto otro traje que es más respetable, es evidente que mi objeción no irá hacia la persona, sino hacia su ropa. Si un hombre no engaña cuando la transacción está abierta al mundo, pero lo hace de una manera más secreta o en una especie de adulteración que se tolera en el comercio, el hombre no odia el engaño, solo odia ese tipo de engaño que seguramente se ha descubierto. A él le gusta la cosa en sí misma muy bien. Algunos pecadores dicen que odian el pecado. Para nada. El pecado en su esencia es bastante agradable. Es solo una forma evidente de él lo que les disgusta. El descuido indica que el yo no está sometido. Ustedes dicen que han renunciado a cierto pecado, pero no atenderán a tal o a cual mandato de Cristo. ¿Qué prueba esto? Pues que el gran yo todavía predomina. El yo nunca está sometido a menos que esté sometido en todos los asuntos. A menos que yo pueda decir: Señor, me deleito en hacer toda tu voluntad,
y anhelo ser completamente conformado a ella en todos los aspectos. El yo no está sometido. Ese es un espíritu orgulloso el que dice: haré esto pero no aquello. Un siervo no debe escoger y elegir en cuanto a sus deberes. Él entonces se convierte en el amo. Se ha arrogado una posición a la que no tiene derecho si hace cualquier selección en lo que su amo le ordena hacer. El yo no está humillado y el alma no está renovada, por altas que sean las pretensiones, a menos que el hombre esté dispuesto a someterse a Cristo en todo. Además, la fe de ustedes no es una fe viva. Somos salvos por fe en Cristo y no por nuestras obras. Pero sí, mi querido amigo, puedes albergar y mimar algún pecado y deleitarte en él. No tienes la fe de los escogidos de Dios. Sí, hermano, hay algún mandato conocido de Dios contra el cual te opones y dices: aunque sé que es el mandato de Cristo, no lo obedeceré. No estás de acuerdo consistentemente con la obediencia de la fe, porque la fe debe obedecer la voluntad de su amo, así como confiar en su gracia. Sé que lo estoy diciendo y que esto no es muy agradable para algunos de ustedes, pero no somos enviados a predicarles cosas agradables. Debemos entregar la saludable verdad de Dios. Oro para que sea santificada para mi propia alma y también para la de ustedes. Ustedes no desean ser engañados, ninguno de ustedes. Estoy seguro de que el cristiano más serio aquí es el hombre que está más dispuesto a examinarse a sí mismo. Mejor para nosotros que se nos abran los ojos aquí que seguir soñando y descubrir nuestro error en el infierno. Que el Señor nos conceda nunca tener miedo de una verdad cortante de Dios, ni de un sermón cortante, sino más bien invitar a un ministro que escudriñe el corazón para tratar fielmente con nosotros. Amados, les ruego que recuerden que su espíritu no puede haber sido humillado y su fe no puede ser una fe viva si hace excepciones con respecto a la voluntad del amo y da cosas contra esto o aquello. Ustedes realmente, de hecho, se rebelan contra Dios mismo cuando se rebelan contra su voluntad. Y de nuevo, una presuntuosa falta de cuidado en cuanto a servir a Dios es muy deshonrosa para el Altísimo. Este tipo de religión atolondrada, esta piedad de a ver qué sale, hacer lo que cualquier otro hace, pero nunca detenerse a mirarlo, tiene en sí una triste falta de verdadera reverencia de Dios. La verdadera reverencia a Dios me hace detenerme de vez en cuando y decir: si está la voluntad de mi amor, me hace ir al registro para ver si me estoy comportando de acuerdo con las órdenes del amo. Me lleva a una posición solemne de indagación donde tengo que mirar a la derecha y a la izquierda y decir: ¿estoy realmente bien aquí? ¿Me estoy sirviendo a mí mismo o a mi Dios? ¿Estoy ahora bajo un impulso divino o solo sujeto a mi propia pasión humana? Si ustedes no hacen esta pausa, no creo que tengan una consideración adecuada por el Altísimo. Si uno de nosotros fuera enviado como embajador de la reina en algún asunto importante, cuando recibiéramos nuestras órdenes seríamos muy diligentes para saber cuáles eran, y puedo suponer que meteríamos nuestra mano en nuestro pecho, porque nos aseguraríamos de mantener el documento allí cerca de nuestro corazón, sacándolo a menudo y mirándolo para saber exactamente qué se debía hacer. Estoy seguro de que diríamos: si cometiera un error aquí será por falta de poder, no será por deficiencia de cuidado y de precaución. Queridos oyentes, no deberíamos estar sirviendo a Dios torpemente, no deberíamos lanzarnos a su servicio y salir de nuevo sin poner nuestros corazones hacia Él. El Señor no requiere de nosotros que le sirvamos con la mitad de nuestras cabezas o la mitad de nuestros corazones. El servicio de Dios es digno de toda la luz que mi entendimiento pueda darme. No solo le serviría con mi corazón teniendo un buen motivo, sino sintiendo que Él compró mi cabeza con su preciosa sangre. Trataría de obedecerle con mi entendimiento, diciéndole: Señor, enséñame lo que quieres que haga y cómo quieres que lo haga.
Jesús merece todo nuestro ser en el estado más educado, y el verdadero cristiano no estará satisfecho con dar a Jesús meramente pasión, impulso y emoción. Él se pondrá bajo la instrucción del gran Maestro y dirá: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Una vez más, después de todo, queridos amigos, si somos descuidados en el servicio de Dios y no consideramos que valga la pena averiguar o hacer la voluntad de nuestro amo, ¿no hay una causa grave para sospechar que el corazón mismo de nuestra religión está podrido? No me consideren duro, pero debo insistir nuevamente en ello. Es la cosa más fácil del mundo, amados, para ustedes y para mí pensar que somos convertidos y hacernos a la idea de que hemos disfrutado de tales y cuales experiencias. Es muy fácil para algunos decir que son cristianos, pero no se encontrarán tan fácil ser uno. Escuchen las palabras de Pablo: si el justo con dificultad se salva, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ahora, si inicuamente en mi alma digo que no desearé conocer la voluntad de mi Señor, o si la conozco pero no lo rendiré en obediencia, si lo practico lo haré a la ligera sin entregar mi alma a ello. ¿Qué peor corazón puede tener cualquier simple mundano que éste? ¿Cómo puede descubrirse más completamente la naturaleza correcta? De los dos, creo que preferiría verlos renunciar a su profesión que mantenerla con una reserva. Sería mejor para ustedes ser ostensiblemente los enemigos de Dios que ser nominalmente sus amigos solo hasta cierto punto. Dios nos libre de la sombra de la hipocresía. Soy consciente de que he estado tocando algunos puntos dolorosos aquí, porque con muchos incluso en nuestras propias iglesias, dejando de lado a aquellos que están en la iglesia de Inglaterra y demás, realmente no es para ellos una cuestión de lo que el Señor quisiera que hicieran. Algunos son guiados por sus conexiones familiares, pero ¿qué hago tal y cual cosa? ¿Por qué la hago? Bueno, verás, es algo para lo que fui criado. La misma teoría haría que todos los paganos fueran paganos para siempre, y todo hombre cuyo padre fue al infierno iría allí también. Muchas personas reciben su religión como recibieron sus nombres, o tuvieron sus nombres cuando eran inconscientes y obtuvieron su religión, o más bien irreligión al mismo tiempo. No creo que esté obligado a hacer lo que hizo mi abuela. Ella fue, no lo dudo, una mujer admirable y ha ido al cielo. Pero no creo que Dios pusiera los cerebros que debían guiarme en la cabeza de ella. Creo que Él puso mi entendimiento y mis cerebros en mi cabeza, y que bajo la guía de su Espíritu Santo soy yo mismo, quien debe escudriñar esta Biblia. Dios no puso la Biblia en las manos de mi padre para que él pudiera construir ciertas nociones que obligaran a su hijo. Él colocó la Biblia en las propias manos de cada cristiano para que pudiera venir allí y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una muy mala razón para dar por una práctica. Hago tal y cual cosa porque mi familia hizo lo mismo antes que yo. Y es una razón peor, si es posible, decir: lo hacemos porque ves que es una cosa general y una cosa respetable. La cosa general es la cosa equivocada en 9 de cada 10 casos. La Iglesia de Cristo no es tan predominante todavía en ninguna parte como para que la cosa general llegue a ser la cosa correcta. Es una locura ser singular, excepto cuando ser singular es estar en lo correcto, y eso resulta ser muy a menudo de hecho. Algunos, por otro lado, que no siguen la tradición, siguen la mera emoción. Resulta que son lo que ahora son como profesantes porque fueron persuadidos a ello por un maestro elocuente, fueron emocionados y lo hicieron. Además, lo hicieron, dicen, por un buen motivo, lo cual es ciertamente mejor que ninguna excusa en absoluto. Pero mi obrar mal por un buen motivo no hace que el mal sea correcto, especialmente cuando podría haberme iluminado a mí mismo y haber averiguado qué era lo correcto. Si persistentemente cierro mi Biblia y digo: ahora haré lo que yo piense que es correcto, soy como una persona que por la noche apaga su linterna y grita: ahora caminaré por donde yo pienso que es correcto. Si cae en una zanja será muy poco consuelo que haya seguido su mejor juicio,
¿Por qué no siguió la luz que tenía a su alrededor? Algunos cristianos profesantes también se entregan a su gusto, creen en una doctrina porque les gusta, o siguen una práctica porque piensan que es muy apropiada, o tal vez bonita. Como si el gusto pudiera ser algo mejor que un mero fuego fatuo, como guía en la religión. No es posible para mí ser un siervo de Dios en absoluto, mientras establezco mis propios caprichos como mi regla de acción. Amados, hay muchos otros cuya religión es una pieza constante de reflexión. Nunca consideran en absoluto, y aunque este asunto puede no parecerles importante, estoy persuadido de que el mensaje que estoy entregando es necesario para la gran masa de cristianos. No sirvan a Dios irreflexivamente. No vengan a ningún ejercicio devoto meramente porque es el tiempo y la temporada para ellos, sino presten atención, sopesen el asunto, vean lo que están haciendo, no se precipiten a la presencia de Dios, no adoren porque otros lo hacen, sino presten atención y consideren, y luego deliberadamente en la fuerza de Dios, ya sea que otros lo hagan o no, no realicen la voluntad del Señor, realicen, otra voz, la voluntad del Señor con todo su corazón. Tercero, ahora vendré al tercer punto y ese es el pensamiento cuidadoso con respecto a toda la voluntad de Dios es muy útil. Porque, en primer lugar, un hombre que presta atención para caminar en toda la voluntad del Señor, con todo su corazón prueba que tiene el verdadero espíritu de servicio. Se ha convertido en un siervo porque sus ojos estaban puestos en Dios, como los ojos de la sierva hacia su señora. Tiene el verdadero espíritu de niño porque le dice a su padre: Padre, dime qué quieres que haga y sea. Él tiene el verdadero espíritu creyente porque ya no camina por la vista de sus ojos y la voluntad de la carne, sino que desea ser conformado a la mente del Dios invisible. Y tiene, evidentemente, un espíritu humillado, ya que pone su propia voluntad en sujeción a la gracia divina, a la voluntad de Dios. Su deseo es: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cultiven, amados, cultiven el cuidado con respecto a la voluntad de Dios para ustedes, porque será para ustedes una de las mejores y más claras evidencias de que la gracia divina reina en su corazón. En el siguiente lugar, esta atención es preciosa porque evitará mucho mal. Hay montones de cosas que se hacen ahora que nunca se harían de nuevo si los cristianos solo pensaran. Si pudiéramos conseguir una vez una iglesia creyente y reflexiva, no tardaríamos mucho en tener una iglesia reformada. Amados, fue porque Lutero fue guiado por Dios para proclamar esa doctrina de la justificación por la fe que recibimos la Reforma. No piensen que no había nadie en el mundo que creyera eso cuando Lutero lo predicó. Había miles de hombres y mujeres santos que habían confiado en Cristo y estaban confiados en Cristo, pero no veían la necesidad de proclamar en las azoteas esa verdad de Dios, de la cual vivían en secreto. Fue sólo cuando Lutero les hizo pensar si debían estar en comunión con una iglesia que niega este punto vital. Fue sólo entonces que soñaron con salir de la vieja iglesia romana y comenzaron a declarar más audazmente la verdad tal como es en Jesús. Se ahorrarán todo tipo de problemas en la providencia. Sí, como David se detiene un momento y dice: trae acá el efod. Si en lugar de correr derecho sin mirar dicen: Señor, ¿hacia dónde me guía la nube? ¿Hacia dónde me dirige el dedo de la providencia? Se ahorrarán muchas lágrimas amargas y su camino será más feliz y agradable para ustedes mismos. Un espíritu atento además descubre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es tal misterio como algunos quisieran hacernos pensar. Este es un libro tal que aquel que quiere entenderlo por la gracia de Dios entenderá. Vengan aquí en espíritu, dispuestos a saber y sabrán. Vengan aquí con un deseo de hacer lo que Dios quisiera que hicieran y pronto serán bien enseñados. No necesitan someterse a un sacerdote ni permitir que el juicio de otro domine sobre su intelecto. Este es el juez que pone fin a la contienda,
donde el ingenio y la razón fallan. Mi guía a la vida eterna a través de todo ese valle sombrío. Un espíritu atento es particularmente necesario para ciertas personas. Un hombre con un espíritu rápido como Jehú debería ser más atento. Algunos hermanos y hermanas nacen con una disposición apasionada. Ciertos hombres están fácilmente sujetos a impulsos. Aquellos de nosotros que somos fríos y calculadores probablemente no erraremos aquí. Pero los hermanos más impulsivos deberían mirar bien a este deber de prestar atención a toda la voluntad de Dios, o de lo contrario, antes de que lo sepan pueden ser víctimas de impostores. Bajo la noción del deber pueden correr hacia todo tipo de daños. Si los hombres fueran a Dios sobre cada asunto, no hablarían tantas cosas crudas ni harían tantas cosas absurdas como hacen ahora. Cuán necesaria es esta atención para el predicador. Si él no tiene cuidado con lo que publica, hará mucho más daño que bien. Cuán atentos deberían ser ustedes, maestros de escuela dominical, y ustedes que son maestros de cualquier tipo, si no miran sus acciones, pueden tener buenos motivos, pero su ejemplo no será muy bueno. Cuán necesario es esto para el padre, porque si el padre cae en un error, sus hijos lo imitarán en sus vicios mucho antes que en sus virtudes. Cuán necesario es esto en ciertas posiciones. Ustedes que trabajan con los hombres impíos, ustedes que son lanzados a la compañía mundana, cuán atentos deberían ser. Nunca estarán bien a menos que sean vigilantes. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La vigilancia seguramente tomará este giro de un deseo ansioso de prestar atención a toda la voluntad del Señor. ¿Quisiera yo que fueran precisos? Sí, dijo un puritano, soy preciso porque sirvo a un Dios preciso. ¿Quisiera yo que fueran cuidadosos y celosos? Ustedes sirven a un Dios celoso. No hay temor en esta época que pueda tensar esta cuerda demasiado. La laxitud es, demasiado, la práctica común. Oh amados, que podamos volver de nuevo, no a la melancolía del puritanismo, sino aún a la rigidez de su obediencia, a su firme tenacidad de todas sus convicciones y su determinación de morir antes que ceder el más mínimo punto de la voluntad de Dios. Si tuviéramos más de esto, la Iglesia sería mucho más bendecida de lo que es. Permítanme decir una vez más que este espíritu atento será una gran bendición para ustedes cristianos, debido a lo que conducirá. Si no presto atención para hacer la voluntad del Señor, pronto perderé la compañía de Jesús. Cristo camina más estrechamente con aquellos que caminan más estrechamente con la voluntad divina. Si establezco un ídolo en mi corazón, no puedo esperar que Jesucristo venga y hable familiarmente conmigo y cene conmigo en presencia de ese ídolo. Si estoy a sabiendas o incluso por una ignorancia voluntaria, sin saberlo haciendo aquello que él no aprueba, no puedo esperar su sonrisa. No somos salvos por obras, lo repetimos, pero aún así, gran parte de nuestra comunión con Cristo depende de la sincera sinceridad de nuestra obediencia. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Que el Espíritu Santo nos lleve entonces por todas estas razones a un espíritu atento y cuidadoso. Cuarto, debemos terminar tratando de instarles a practicar el cuidado de inmediato, y apelaría a todos los presentes en estas pocas palabras. Queridos amigos, puedo pedirles a todos que respondan para sí mismos esta pregunta. ¿Está mi esperanza, la cual poseo en el momento presente, verdaderamente puesta donde toda esperanza verdadera debe estar? ¿Están prestando atención en el asunto de su esperanza para caminar de acuerdo con el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Este es el mandamiento: que crean en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ninguna pregunta puede ser más importante que esta. ¿Están descansando y dependiendo de Jesucristo solamente y con todo su corazón? Si no, bien pueden renunciar a todas las pretensiones de piedad, porque no tienen ninguna, si no han comenzado sobre este fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Vengan, no puede haber excepciones aquí. Esa excelente disposición, esa acción caritativa, esa ceremonia devota, todo eso es nada en absoluto, a menos que comience renunciando a todas las buenas obras
y a todos los méritos humanos, y vengan a descansar sobre el Señor Jesús y sobre su obra terminada y justicia. Ahora, esa es la primera pregunta para comenzar. Cristiano, si puedes superar eso y decir, sí, bendito sea Dios, yo en ese aspecto camino de acuerdo con el mandamiento. Entonces, a continuación, quiero que tú, cristiano, respondas esto. ¿Hay algo en lo que estés complaciendo ahora que debes saber que está mal? ¿O que podrías saber que está mal si te tomaras la molestia de investigar? Entonces te ordeno por tu lealtad a Cristo, renuncia a ello ahora. Una fuga de un barco y un pecado realmente albergado será una prueba de que la gracia de Dios no está en ti. Puedes caer en un pecado, no, caer en 50 pecados y aún así ser cristiano. Pero no puedes vivir en un pecado y amar un pecado y ser cristiano. Es indispensablemente necesario para la piedad vital que todo pecado sea el sujeto de la desaprobación de tu corazón. ¿Qué hay de esto? Mis queridos hermanos y hermanas salvos en Cristo, ¿hay algún mandato de su amo que hayan descuidado? No daré pistas sobre lo que pueda resultar ser, porque puede ser uno diferente en cada caso. Pero ¿hay una cosa que podría ser por Cristo que no has hecho? ¿Hay un servicio que podrías rendir a tu amo que no has rendido? Entonces te ordeno, como esperas ser hallado, aprobado en el día del juicio y por la sinceridad de tu apego a tu Señor, mira que esa cosa se haga y se haga de inmediato con todo tu corazón, como desearía tener el poder de hacer sentir este asunto. Me siento como si tuviera uno de los temas más grandes para manejar y tuviera el poder más pequeño para hacerlo sentir. Amados, no permitamos estar entre aquellos que tienen nombre de que viven y están muertos, y quienes prueban de que están muertos por carecer del corazón que se aferra a Dios. Sé que no pueden ser perfectos en la vida, pero deben estar deseosos de ser perfectos. No pueden renunciar a cada pecado prácticamente, lo sé. Por debilidad caemos en algún pecado u otro, pero el corazón debe renunciar a cada pecado, o de lo contrario es un corazón podrido en el cual Dios no habita. Y el corazón debe ser obediente a cada mandato, o de lo contrario no es un corazón en el cual Jesucristo ha venido a reinar. Que el Señor purgue el interior, y el exterior pronto estará lo suficientemente bien. Que Él limpie lo de dentro del vaso y del plato, entonces el exterior será limpiado también, y que el Señor conceda que este trabajo sea atendido de inmediato. En cuanto a ustedes profesantes que han sentido que este sermón los cortó, que los corte, que mate sus esperanzas, que los lleve a la desesperación de sí mismos y que los lleve a Cristo. Y cuando vengan a Cristo y confíen en Él, entonces sé que clamarán: amado de mi Dios. Por Él, de nuevo, con amor intenso ardería, elegido por Él antes del inicio del tiempo, yo lo elijo a Él a cambio. Dios bendiga este sermón de amonestación y lo haga provechoso para cada oyente, y suya será la alabanza. Amén. Descuido en la religión. Este es un sermón que fue predicado el domingo por la mañana 15 de abril de 1866 por Carlitos Gaddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Segunda de Reyes, capítulo 10 y versículo 31.